Con la moción que reforma el Código de Aguas comenzó el trabajo legislativo en sala el jueves 10 de noviembre. Después se dio paso a una segunda moción. Esta busca obligar a las comisiones de ambas cámaras a recibir a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que reforma el Código de Aguas. De conformidad con los acuerdos adoptados por los comités parlamentarios el día martes, en esta sesión se rendirán los informes y se discutirá y votará dicha iniciativa el día martes 22 de noviembre. Presidente, una consulta con respecto a eso. Permítame terminar de leer inmediato, don Mario. El plazo para renovar indicaciones y solicitar votaciones separadas vence a las 12 horas del martes 22. Antes de informar quiénes rinden, diputado Urrutia, una consulta. Muy bien. Hasta 12 horas del 22. Rinde el informe de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación el diputado señor Luis Lemos. Diputado Lemos, con especial interés escuchamos su informe. Honorable Cámara, paso a informar el proyecto de ley que modifica el Código de Agua, que cumple su primer trámite constitucional de origen en una moción de las diputadas señora Andrea Molina y Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Mesa, Leopoldo Pérez, Guillermo Tellier y Patricio Vallespín, y de los exdiputados señores Enrique Acorsi y Alfonso de Urresti. Las ideas matrices del proyecto son las siguientes. A. Reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua. B. Reconocer las diversas funciones que ésta cumple, social, ambiental, escénica, productiva, etc. Y C. Obligar al Estado a garantizar el acceso a dichas funciones, estableciendo para ello dos modalidades: los derechos de aprovechamiento cuando se trata de los usos competitivos del agua y concesiones temporales tratándose de los usos esenciales del agua que son prioritarios. La Comisión compartió los fundamentos del proyecto y aprobó las ideas de legislar por simple mayoría. Votaron a favor la diputada señora Girardi, los diputados señores Álvarez Salamanca, Espinosa, don Marco, Gutiérrez, don Romilio y Walker, y la diputada señora Muñoz, mientras que se abstuvo el exdiputado señor Bertolino. Las siguientes normas son de rango orgánico constitucional, conforme al artículo 77 de la Carta Fundamental, es decir, por incidir en la Ley Orgánica Constitucional sobre organizaciones y atribuciones de los tribunales. El número 30, letra A, literal segundo del artículo único que modifica el artículo 129 bis 2 del Código en mención. El número 36, letra D, literal 2 del artículo 1 que modifica el artículo 129 bis 12 del Código. Los números 61 y 62 del artículo único que modifican los artículos segundo y quinto transitorio del mismo Código. Fundamento del proyecto. La moción se basa en el reconocimiento de problemas de equidad en el acceso y de sustentabilidad ambiental que enfrenta la gestión del agua en Chile. De acuerdo a los autores del proyecto, estos problemas derivan de una visión restrictiva del agua que se limita a concebirla como un bien económico e insumo productivo, en circunstancias de que también es un bien esencial para la sobrevivencia humana y de las demás especies y ecosistemas, como asimismo un bien intangible para la cultura, la calidad de vida y el desarrollo social. Es por ello que se requiere una mirada integral de este recurso natural, que considere la diversidad geográfica,
y climática del país y se logre una gestión armónica de los diversos usos del agua. A juicio de los autores de la moción, el sistema normativo que rige actualmente el agua no ha sido capaz de enfrentar estos desafíos y como consecuencia de ello se han generado problemas en el acceso y el abastecimiento, escasez hídrica, extracción ilegal, sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, concentración de la propiedad, inseguridad en el abastecimiento primario y en el desarrollo local, degradación ambiental, condiciones de mercado erráticas y disímiles a lo largo del territorio e información limitada y dispersa sobre los recursos hídricos. Este cuadro explica que se hayan presentado diversas propuestas de reforma de la normativa sobre el agua y que conforman el antecedente de este proyecto. Síntesis del contenido de la moción. En primer lugar, se propone agregar un artículo 4 bis en el Código de Agua con arreglo al cual las aguas son bienes nacionales de uso público y cumplen diversas funciones, como ambiental, de subsistencia, étnica, social, productiva y escénica, y que establece como deber del Estado garantizar el acceso a dichas funciones. Luego, el proyecto encomienda al Estado otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas para garantizar el acceso a la función productiva. Sin embargo, el Estado debe resguardar que exista un caudal suficiente en todas las fuentes naturales para velar por las funciones escénicas, paisajistas, ambientales, sociales y de ordenamiento territorial de las aguas. En concordancia con dicho postulado, el proyecto faculta a la Dirección General de Agua para limitar el ejercicio del derecho de aprovechamiento y, además, constituir reservas de agua sobre las cuales pueden otorgar concesiones de uso temporal, cuyo objetivo sea el desarrollo de las funciones ya enunciadas. Finalmente, y en relación con los antes expuestos, el proyecto propone agregar varios artículos al Código de Agua que regulan el otorgamiento y los alcances de las concesiones de uso temporal. Al respecto, se señala que tales concesiones no podrán transmitirse, ni ser objeto de gravámenes, como tampoco utilizarse para fines distintos de los que tuvieron a la vista para su otorgamiento, bajo sanción de caducidad por el solo Ministerio de la Ley. Cabe hacer presente que durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva del texto de la moción, sobre la cual, a su vez, se presentaron, tanto por parte del Ejecutivo como de diputados y diputadas, un gran número de indicaciones, de resulta de lo cual el artículo original tuvo sustanciales cambios. Las principales modificaciones propuestas al Código de Agua son las siguientes. Se resuelve el carácter de bien nacional de uso público del agua, estableciéndose que su dominio y utilización pertenecen a todos los habitantes. Artículo 5 del Código. Se consagra en el mismo artículo el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable. También se establece la prohibición expresa de constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre los glaciares. Se incorpora un artículo 5 bis en el que, junto con reconocer las diversas funciones que cumple el agua, se fija una priorización en su uso: el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento son prioritarios tanto en el otorgamiento de los derechos como en la limitación de su ejercicio. Conforme a un nuevo artículo 5 ter, se faculta al Estado para constituir reservas de agua con la finalidad de asegurar las funciones de subsistencia y de preservación del ecosistema. Se modifica el artículo 6, estableciéndose que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que consiste
en el uso y goce temporal de las aguas, y en ese derecho puede originarse en virtud de una concesión o por el solo ministerio de la ley. El plazo de la concesión no puede extenderse más allá de 30 años, aunque es prorrogable por regla general, pero en la parte utilizada de las aguas. Respecto de los derechos no consuntivos, el periodo mínimo de duración de la concesión es de 20 años. De acuerdo a un nuevo artículo 6º bis, los derechos de aprovechamiento se extinguen si su titular no hace uso efectivo del recurso dentro de 4 años, tratándose de derechos consultivos, y 8 años de derechos no consultivos. En otro orden, se introducen sustantivas modificaciones en la regulación de las llamadas aguas del minero. Artículo 56 del Código. Al respecto, se prescribe que las aguas halladas solo podrán ser utilizadas en las faenas de exploración y explotación si son informadas a la Dirección General de Agua, obligación que no existe actualmente, indicando su ubicación y volumen por unidad de tiempo. La autorización para aprovechar las aguas halladas podrá ser denegada si se pone en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. Respecto a las aguas subterráneas, artículo 58, se consagra una amplia provisión en materia de exploraciones, que abarca los terrenos públicos o privados de zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios. En relación, asimismo, con las aguas subterráneas, se establece la obligación de la Dirección General de Agua de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento cuando la explotación de aquello produce la degradación del acuífero, al punto que afecte su sustentabilidad, precisándose el alcance de este último concepto, artículo 62. Se establece que al declarar una zona de provisión de nuevas explotaciones, la Dirección General de Agua no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a la declaración del artículo 60, en el artículo 67. Muchas gracias. Respecto del caudal ecológico mínimo, materia regulada en el artículo 129 bis 1, se incorpora una modificación importante en el sentido que no solamente los derechos que se otorguen a futuro, como dice la norma actual, sino también los ya constituidos deben respetar dicho caudal. Se prohíbe en el artículo 129 bis 2 otorgar derechos de aprovechamiento de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial para la biodiversidad, parques nacionales, reservas nacionales, etc. En otro ámbito, se introducen sustantivas enmiendas en el título 9 del Código, relativo al pago de patentes por no uso del recurso, artículo 129 bis 4 y siguientes. En líneas generales, los objetivos que se persiguen en este proyecto son los siguientes: sancionar el acaparamiento especulativo de derechos de aprovechamiento, especialmente de los no consultivos; homogeneizar los plazos y las condiciones entre los derechos nuevos y antiguos para que proceda la extinción de derechos por no uso, y eliminar la subvención en materia de patente que existe en algunas regiones. También merece subrayarse la innovación que se incorpora en cuanto al procedimiento de cobro de la patente. En efecto, se propone agilizar el remate, permitiendo al fisco adjudicarse el derecho rematado en ciertos casos.
Se modifica el artículo 147 bis, relativo a la constitución del derecho de aprovechamiento, en cuanto a facultar a la autoridad para denegar no solo en forma parcial, como dice el texto en vigor, sino totalmente una solicitud de derecho de aprovechamiento en circunstancias excepcionales y de interés nacional. Se agrega un artículo 147 cuater al Código que faculta al presidente de la República para constituir en forma excepcional derechos de aprovechamiento, aun cuando no exista disponibilidad, pero con el solo fin de garantizar la función de subsistencia. Se establece en el artículo 150 que la inscripción de las resoluciones que otorga el derecho de aprovechamiento debe efectuarse dentro de 6 meses, bajo apercibimiento de caducidad de aquel. La norma actual no señala un plazo. Se incorpora un artículo 307 bis que faculta a la Dirección General de Agua para exigir la instalación de sistemas de medida de caudal extraído del caudal ecológico y un sistema de transmisión de la información que se obtenga bajo sanción de multa. Se efectúan varias enmiendas en el artículo 314 que regula la declaración de zona de escasez. En lo principal, se extiende de 6 meses a 1 año, prorrogable la duración de esa medida, y se eliminan las normas que otorgan derechos a indemnización al titular que reciba menor proporción de agua de las que le correspondería, cuando la autoridad ejerce la atribución de distribuir las aguas en el contexto de la declaración de zona de escasez. Finalmente, señor presidente, se incorporan modificaciones sustantivas en el procedimiento para regularizar los derechos de aprovechamiento de agua, que contemple los artículos 2 y 5 transitorios del Código. En primer lugar, se extiende el plazo para tal efecto hasta 5 años, contado desde la publicación de la ley. Además, se otorga un papel muy activo a las organizaciones de usuarios en dicho procedimiento, sin perjuicio de mantenerse la posibilidad de regularizar en forma individual. Una tercera característica importante del nuevo sistema es que la regularización va a trasladarse desde la sede judicial a la administrativa, lo que implicará un costo adicional para el fisco, pero este mayor costo se justifica con creces porque la decisión va a quedar radicada en el organismo que maneja la información acerca de la disponibilidad de agua. En virtud de lo expuesto, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración. Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho, señor presidente. Un gran informe, diputado. Medio amarillo. ¿Verdad? Vamos a esperar que se presenten. Diputado Bar. Rinde el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el diputado señor don Sergio Espesco, a quien le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En mi calidad de diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, doy cuenta de los acuerdos alcanzados en relación al texto de la iniciativa legal que reforma el Código de Aguas de iniciativa parlamentaria, sujeta a indicación sustitutiva de la Presidenta de la República y ya informada por el diputado señor Lemus. El proyecto de ley que analizamos persigue, en primer lugar, consagrar el derecho humano de acceso al agua potable, reconociendo las diversas funciones que ésta puede cumplir y reforzando su carácter de bien nacional de uso público. Otorga al Estado las facultades necesarias para resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y sustentable. Busca proteger las áreas de importancia patrimonial y ambiental,
así como establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua denominado concesión, intransferible e intransmisible, el que se orienta a las funciones prioritarias y esenciales del recurso. Busca prevenir y sancionar la tenencia especulativa de los derechos de aprovechamiento y regularizar los usos consuetudinarios y los derechos de aprovechamiento provenientes de predios CORA. Durante el análisis de esta iniciativa, en la Comisión de Agricultura escuchamos naturalmente a las autoridades competentes, así como a usuarios, canalistas, organizaciones de agua potable rural, representantes de diversos sectores económicos con interés en la materia. Analizamos en primer lugar la constitucionalidad de algunas normas aprobadas por la Comisión Técnica, particularmente, y esto ha sido objeto de controversia, si las modificaciones propuestas afectaban el dominio de los derechos de aprovechamiento adquiridos con anterioridad a la publicación de esta reforma y si podrían someterse al régimen de caducidad y extinción que se establece. A fin de dilucidar la cuestión de constitucionalidad, recibimos a los abogados y académicos señores Juan Colombo, Enrique Navarro, Arturo Fermandoy y Emilio Pfeffer, cuyas opiniones constan en extenso en el informe de la Comisión. Entre las modificaciones que como Comisión de Agricultura recomendamos aprobar, destaco, primero, el precisar el alcance del concepto de interés público, en virtud del cual se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas a los particulares. Se entenderá, señalamos en la Comisión, por interés público aquellas acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas. Corregimos la norma referida a las aguas reservadas, en cuanto a que, excepcionalmente, podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento, entrega que nunca será considerada para el cálculo tarifario. En tercer lugar, estipulamos que el derecho a aprovechamiento, que se origina en la concesión, será de 30 años de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda, y que podrá prorrogarse sucesivamente. En caso que la autoridad considere que la concesión debe otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho a aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consuntivos. El titular es facultado, adicionalmente, para solicitar anticipadamente la prórroga de su derecho a 3 años del vencimiento de su concesión, siempre que acredite la realización de obras destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud del derecho y que no haya pagado patente por no uso en 3 o más oportunidades en el periodo de la concesión. Se faculta además la revisión de la concesión si existiera riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, si se afecta la función de subsistencia o se perjudican los derechos de terceros. La revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. La Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación estableció que los derechos de aprovechamiento se extinguirán si el titular no hace un uso efectivo del recurso, es decir, si no se construyen las obras para su aprovechamiento en un determinado plazo, periodo que podrá suspenderse mientras dure la tramitación de los recursos respectivos. La Comisión de Agricultura eliminó el tope de 4 años establecidos como máximo para la suspensión, buscando a través de ello resolver la asimetría producida entre derechos nuevos y antiguos y evitar que una eventual dificultad o incapacidad en la gestión de la administración pública perjudique a usuarios y titulares del derecho, principalmente a agricultores. Se aprobó que las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho a aprovechamiento y los cambios de punto de captación del mismo no quedaran comprendidos en esta suspensión, de modo de evitar actos de especulación, y fue incorporado el caso fortuito y la fuerza mayor como causales de suspensión del referido plazo conforme a las reglas generales del derecho. Es autorizada la recarga artificial de acuíferos en la medida que no los contamine,
requiriéndose para ello un informe favorable de la Dirección General de Aguas y sin que sea necesario que anteriormente se haya declarado área de restricción. Destacó durante la discusión la importancia de abordar las dificultades que produce el cambio climático y la desertificación de las cuencas. Fue en función de aquello que se dispuso que en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar, se eliminó la referencia a los derechos otorgados, la Dirección General de Aguas deba velar por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, estableciendo con ese objetivo un caudal ecológico mínimo. La Dirección General de Aguas queda facultada para establecer este caudal ecológico mínimo respecto de los derechos de aprovechamiento ya existentes en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario. También podrá establecerlo este caudal ecológico mínimo en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, reservas de región virgen, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y los humedales de importancia internacional. En la misma norma, señor presidente, señor ministro, diputado Barros, se aprobó la no afectación de los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley número 18.910. Se dispone asimismo que la Dirección General de Aguas deba determinar las capacidades técnicas, la forma y periodicidad de la entrega de la información de los caudales extraídos y restituidos en caso de los derechos no consuntivos, la que siempre será pública. En el artículo 1º, transitorio propuesto por la Comisión Técnica, se señala que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley. Fue eliminado el inciso segundo de esta disposición transitoria, que establecía que los derechos podrán extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley. Se argumentó que los procesos sancionatorios no debieran culminar necesariamente en la caducidad o extinción de los derechos, los que podrían contemplar medidas intermedias, por ejemplo, la aplicación de multas. En la misma norma se precisó que INDAP o la correspondiente organización de usuarios velará por la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento de sus beneficiarios o comuneros respectivamente. En relación al deber de inscribir bajo apercibimiento de caducidad los derechos constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, lo que deberá ocurrir dentro de los 18 meses desde su entrada en vigencia, esta comisión precisó que la extensión de dicho plazo a 5 años se aplicará a los titulares que sean pequeños productores agrícolas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.910, en conformidad también a su artículo segundo transitorio. Por último, se determinó que quedarán exentos de la suspensión del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos otorgados con posterioridad a la declaración de cuenta agotada los mismos pequeños productores. Señor presidente, honorables colegas, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural mantiene la calificación de las normas realizada por la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Asimismo, mantenemos el criterio de dicha comisión en orden a que los números 61 y 62 del artículo único, que modifican los artículos segundo y quinto transitorios del Código de Aguas, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. En razón de las consideraciones que he dado a conocer, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural solicita a ustedes aprobar las enmiendas solicitadas. He dicho, señor presidente. Diputado Espejo, muchísimas gracias. Estupendo. Le presento al ministro. Quisiera saludar una delegación del 6º año básico del Colegio Manquemávida de la comuna de Santa Cruz que nos acompaña. Muy bienvenidos. Ellos son alumnos y apoderados y vienen acompañados de la profesora doña Claudia Rubinot, a quien saludamos con mucho afecto.
han sido invitados por el diputado Ramón Barros, que me señala que es un muy buen amigo de la profesora Rubio. Del mismo modo, quisiera saludar a alumnos y apoderados del primero al sexto año básico de la Escuela Los Morales de Monte Patria. Muy bienvenidos. Ellos están acompañados por el profesor don Florencio Gómez, a quien saludamos con mucho afecto. Han sido invitados por el diputado señor Gaona, que me acompaña, a solicitud del concejal electo don Nicolás Araya, que entiendo también los acompaña. ¿No? Muy bien. Los diputados Barros y el diputado Gaona me reiteran la invitación a almorzar a ambas delegaciones. No tenemos reajuste, presidente. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el señor diputado don Enrique Jaramillo, a quien con mucho gusto le ofrezco el micrófono. Con un saludo muy especial, primero que nada, a usted, señor presidente, y al señor ministro, don Alberto Undurraga, quien es parte importante del proyecto que hoy día me toca también informar, representando a la Comisión de Hacienda. Y quisiera hacer una petición, solicitar la tolerancia, señor presidente, en el tiempo que se va a ocupar debido a la trascendencia del proyecto mismo. Para quienes nos acompañan en la tribuna, no es nada más ni nada menos que la reforma al Código de Aguas. Algo que por años hemos luchado para reformarlo a solicitud de la ciudadanía, diría yo, en gran medida. Y tiene también otra particularidad, de la cual varios de los que estamos presentes son autores del proyecto que hoy día se relata. Me refiero a la diputada Alejandra Sepúlveda, quien está presente, la diputada Andrea Molina, el diputado Roberto León, el diputado Guillermo Fernando Mesa, el diputado Guillermo Teller, el colega y amigo diputado Leopoldo Pérez y don Patricio Vallespín, acompañando también, por supuesto, el que habla a este trámite tan importante y proyectos que es de trascendencia para la vida de un país como el nuestro, donde tanta agua hay y tan mal aprovechada a veces está. Me corresponde entonces, decía yo, rendir el informe relativo al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Con urgencia está este proyecto y conforme con el artículo del reglamento de la corporación se rinde de parte de la Comisión de Hacienda el informe pertinente. Tal como lo señaló el diputado Espejo y quien me presidió, el diputado Luis Lemus, tiene este proyecto un propósito: reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua, bien nacional, reconocer las diversas funciones que ésta puede cumplir, social, de subsistencia, ambiental y productiva, y generar seguridad entonces en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, y que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso. Para mayor claridad, la Comisión Técnica consideró que son de competencia de esta comisión, la que yo relato, la de Hacienda, los números 61 y 62 del artículo único que modifican los artículos 2 y 5 transitorios del Código de Agua. La Comisión de Hacienda se estimó que por tener incidencia en materia de naturaleza presupuestaria y financiera del Estado, es de competencia para ella los numerales 31, 32, 33 y 34, letra B,
y 35 del mismo artículo. En cuanto a las normas de competencia de la Comisión, el numeral 61 corresponde a una indicación del Ejecutivo que incorpora varias modificaciones en el artículo 2 transitorio del Código de Agua, referido a la regularización de los denominados usos consuetudinarios del agua. Para tal efecto exige comprobar la utilización ininterrumpida durante 5 años antes de 1981. Cuando entró a regir entonces el Código, por lo tanto las innovaciones vinieron posteriormente. Las principales fueron las que se postulan en la materia, que consiste, por una parte, en el procedimiento que va a estar radicado en la Dirección General de Agua. Al contrario de lo que sucede hoy, en que la justicia puede desechar la opinión del organismo técnico. Además, el trámite de regularización va a ser más breve y se permitirá efectuarlo en las organizaciones de usuarios, pero cumpliendo los mismos requisitos. El numeral 62 introduce modificaciones al artículo 5 transitorio del Código de Agua, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los expredios CORA desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Agua. Normas a las cuales la Comisión extiende su competencia, y son ellas las siguientes: numerales del artículo único del proyecto de ley, todo lo que está relacionado con el pago y exención de patentes. El numeral 31, por ejemplo, modifica el artículo 129 bis 4, que prescribe que los derechos de aprovechamiento no consultivos de ejercicio permanente, y respecto de los cuales entonces su titular no haya construido las obras que señala la ley, estarán entonces afectos en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales y al pago de una patente anual a beneficio fiscal que se rige por las reglas que detalla o que detallo a continuación. El numeral 32 incorpora modificaciones en el artículo 129 bis 5, que prescribe que los derechos de aprovechamiento consultivo de ejercicio permanente, respecto de los cuales su titular, el titular, no haya construido las obras que señala la ley, y estarán afectos en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios al pago entonces de una patente anual a beneficio fiscal que se rige por las normas que se especifican. El numeral 33 corresponde a una indicación de los diputadas y diputados, señora Carvajal, Guidardi y Proboste, y del diputado señor don Raúl Saldívar, que suprime los incisos 2 y 3 del artículo 129 bis 6, cuyo tenor es el siguiente: estarán exentos del pago de patentes aquellos derechos de aprovechamiento no constitutivos de ejercicio eventual, cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo en las regiones primera a metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las regiones. También estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consultivos de ejercicio eventual, cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo y expresados en el acto de constitución original sean inferiores a 30 litros por segundo en las regiones primera a metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las regiones. El numeral 34, letra B, incorpora un siguiente inciso final al artículo 129 bis 9, que establece que finalmente estarán exentos de pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, que son los derechos de aprovechamiento de agua de las asociaciones de agua potable rural, aquellos de los que sean titulares de las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1 del decreto Fuerza de Ley número 5 del año 68. Del Ministerio de Bienes Nacionales, me refiero. Aquellos de los que sean titulares
indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 de este Código y considerados en los artículos 2 y 9 de la Ley 19.253 respectivamente, y los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas y declaradas como tales, mediante decreto del Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma, y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro. Válgalo u otro, que es bastante amplio. Siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa que da cuenta el número 6 del artículo 140. Precisa la norma que para el último caso un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento, cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas, la justificación del caudal requerido y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido. El numeral 35 corresponde a una indicación del Ejecutivo en orden a introducir 2 enmiendas al artículo 129 bis 11, con la finalidad de simplificar el procedimiento de remate de los derechos de aprovechamiento por no pago de la patente, como asimismo establecer que la acción ejecutiva del cobro prescribirá en 3 años, contado desde el 1 de abril del año en que debió pagarse el patente. Incidencia en la materia presupuestaria y financiera. El informe financiero de septiembre de 2014 de la Dirección de Presupuesto, que se acompaña como indicación sustitutiva, presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República y que señala: la presente modificación al Código de Aguas tiene como objetivo recoger las mejores experiencias internacionales en materia de regularización del uso y propiedad del recurso agua, y por la otra, adaptarla para responder a las nuevas necesidades propias del país, de nuestro país. Todo lo anterior con la finalidad de implementar 2 ideas orientadoras que refuercen la administración, uso y disposición de los recursos hídricos. Al efecto, se dispone para los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas un cambio de concepción, pasando de ser un derecho perpetuo a un derecho con una extensión temporal que asegure su uso efectivo y eficiente. Además, se establece el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios del agua, asegurando que estos siempre prevalecerán tanto en el otorgamiento como en la limitación del ejercicio del derecho de aprovechamiento. Reitero, adicionalmente se complementan las normas que permiten fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Agua, especialmente en la regulación temporal del ejercicio y del uso de los derechos de aprovechamiento. Y por otra parte se modifican las normas relativas al remate de derechos de aprovechamiento, cuya patente no ha sido pagada, y para hacer más eficiente, económico y eficaz el procedimiento establecido para su cobro. Entonces, asimismo, entre otras, se resguardan los derechos de los actuales dueños de derechos de aprovechamiento y, finalmente, se establece el beneficio de una excepción al pago de la patente por no uso de las aguas a las asociaciones de agua potable rural. Nótese la importancia, en este caso, de la ruralidad que se le da con el proyecto mismo. Efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal. Prescribe el informe de las indicaciones que no tienen un impacto financiero fiscal, por cuanto están orientadas a adecuar la normativa a la realidad y necesidades vigentes. El informe financiero 013 del 19 de enero del 2015 de la Dirección de Presupuesto se acompaña a una indicación presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República, que señala que la modificación propuesta al Código de Agua tiene por objetivo definir e indicar los procedimientos y plazos en materia de regularización del recurso y uso del agua.
Los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal. Señala el informe que las indicaciones que se presentan al proyecto de ley no tienen impacto financiero fiscal. El informe financiero 101 de julio del 2015 de la Dirección de Presupuestos, que se acompaña con las indicaciones presentadas por Su Excelencia, la Presidenta de la República, prescribe que éstas tienen como propósito, por un lado, homologar a nivel nacional los factores que se apliquen para determinar el monto de pago de las patentes por no uso, como asimismo perfeccionar el sistema de pago al acortar los tramos de tiempo a contabilizar para determinar los montos a pagar. Por otro lado, al derogar el inciso segundo del artículo primero transitorio, se universaliza el procedimiento y suspensiones de plazo para contabilizar la extensión de los derechos de aprovechamiento por no uso y, consecuentemente, entonces, se perfecciona el procedimiento de remate judicial al eliminar la figura del segundo remate y de las notificaciones y trámites procedimentales que son extensos y onerosos. Finalmente, señala que las indicaciones en referencia introducen una modificación que reconoce una realidad distinta en los derechos de aprovechamiento de aguas, eximiendo el pago de patente en los casos en que existe la tenencia de derechos con fines ecológicos y no extractivos. Los efectos sobre el proyecto mismo, que tiene que ver con el presupuesto fiscal, se señala en el informe que las mencionadas indicaciones no implicará a la institucionalidad existente en la Dirección General de Agua mayores costos fiscales, toda vez que se orienten a perfeccionar el marco legal existente para permitir una mayor eficiencia y eficacia en la labor de fiscalización y de administración de los derechos de aprovechamiento de agua. El informe financiero 151 del 6 de octubre del 2015, recientemente llevado a cabo, acompaña la indicación presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República y señala que la modificación propuesta tiene como objetivo fundamental agilizar los procedimientos para la regularización de derechos de las aguas, por supuesto, modificando los artículos 2 y 5 transitorios y, en particular, fijar una vigencia de 5 años a partir de la publicación de esta ley, la modificatoria para el artículo 2 transitorio, y que excluye del procedimiento resolutivo actual a los tribunales de justicia, radicando entonces dicha etapa en una instancia administrativa mediante una resolución dictada por la Dirección General de Agua. Algo que está muy en conocimiento del señor ministro que nos acompaña en esta discusión y en los relatos que estamos haciendo. Y de la misma forma se modifica el artículo 5 transitorio, trasladando la etapa resolutoria de la regularización de los derechos de agua de los expredios CORAS desde el actual Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección General de Agua. En este contexto, las modificaciones propuestas tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de agua, que regulen las normas mencionadas, a la vez que disponen un plazo definido para su vigencia, de modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos. Los efectos sobre el presupuesto fiscal indica el informe que las presentes indicaciones al proyecto de ley se estima que tienen impacto financiero fiscal que se detalla en el cuadro que acompaño en este informe y que son los siguientes. Como proposición anual de los proyectos de ley de los presupuestos respectivos. En el año 1 se dice solicitudes resueltas, 200, con un gasto de 11 millones. En el año 2, 1.000 solicitudes con un gasto de 55 millones. En el año 3, 2.000 solicitudes resueltas con mayores gastos de 110 millones. Cuarto dice 3.800 solicitudes resueltas con 200 millones de gastos. Y así sucesivamente, llegando al año 11, donde las solicitudes resueltas debieran ser 1.000, con un costo de 55
y de acuerdo al cuadro de solicitudes a resolver son 50.000, con un costo de 2.750 millones. Se destaca que el Ejecutivo presentó una indicación ante la Comisión de Hacienda, la que represento, y el informe que estoy dando, para incorporar un artículo sexto transitorio nuevo que establece que el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas. Y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Para los años posteriores se financiaría con cargo a los recursos que se contemplan en las respectivas leyes del presupuesto para el sector público. Durante el debate, la mayoría de los integrantes de la comisión consideró necesaria la reforma, señalando que constituye un avance significativo, como asimismo, reitero, destacaron que la iniciativa no afecta a los derechos de agua ya constituidos, algo que a veces ha confundido a muchos de los legisladores. Por otra parte, los parlamentarios de oposición estimaron que el proyecto de ley contiene un conjunto de normas que no cuentan con financiamiento suficiente para asumir la gran cantidad de facultades que se confieren a la Dirección General de Aguas y las responsabilidades que a ésta le competen. Discusión pertinente. La Comisión entonces acordó votar los numerales 61 y 62 del artículo único en forma conjunta y del mismo modo acordó votar también los numerales 31, 32, 33 y 34 de la letra B y 35, todos son del artículo único del proyecto. Finalmente, votar la indicación del Ejecutivo que agrega un artículo sexto transitorio que la Comisión entiende de su competencia dada su naturaleza. En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la Comisión aprobó las normas de su competencia y la indicación del Ejecutivo por la mayoría de sus integrantes, recomendando a esta sala del hemiciclo la aprobación que debiera ser entendida y por unanimidad que debiera ser resuelta, ya dada la importancia de tan importante proyecto que por años estaba esperando la resolución del Congreso Nacional. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Jaramillo. Le quiero recordar a los diputados informantes que reglamentariamente son 15 minutos los que hay para rendir los informes y que vamos a tener que ser más estrictos en el cumplimiento de la norma reglamentaria. De inmediato voy a proponer al comité que tengamos alguna decisión al respecto, a pesar de que el reglamento es súper preciso en ese sentido. Señor presidente, hacer un saludo afectuoso para la delegación de la Escuela José Abelardo Núñez de la comuna de Villarrica. Ella está integrada por alumnos del 5º año básico B y alumnos del 8º básico A y están acompañadas por su directora, la señora Esmerita Pachevo Pavés, a quien saludamos afectuosamente. Profesor. Han sido invitados al hemiciclo por el diputado don Fernando Mesa Moncada, que los saluda afectuosamente. Diputada señora Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo no sé si está contemplado o no para la discusión, pero además de tener, ¿no es cierto?, y la bienvenida al ministro de Obras Públicas, la posibilidad también que esté el director general de Aguas. Yo creo que es muy importante para la discusión que también pueda acompañar al ministro, el director general de Agua, porque pueden haber algunas... Lo vemos en los comités, Alejandra, la diputada Sepúlveda, y a ver si los invitamos. Si hubiese alguien más, sería interesante conocerlo para poder... Para la discusión yo creo que es muy importante que esté. Me parece, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. En segundo lugar... Señor presidente, diputado Jaramillo, referente a su comentario por los tiempos que son de reglamento permitido para
Para los informes sí quiero hacer notar, ya que me siento aludido por el tema del reglamento, quisiera expresarle que este es uno de los proyectos quizás de mayor trascendencia en la historia misma de la nación, los derechos de agua. Por lo tanto, allí en la Comisión de Hacienda, la que represento y sobre la cual informé, se solicitó que se dijera esta tolerancia de parte de la mesa. Lamentablemente eso yo no lo hice y pido las excusas respectivas. Diputado Jaramillo, como usted bien señala, el propio reglamento prevé una situación de esa naturaleza mediante la cual usted puede solicitar, o la Comisión puede solicitar al presidente que pueda extender cuando se trata de proyectos de particular importancia, cosa que en la especie no se hizo. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento le corresponda intervenir. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado señor Leonardo Soto, a quien con mucho gusto le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir. En lo específico, la moción señala que nuestro ordenamiento jurídico contempla la participación del Congreso Nacional en la designación de múltiples autoridades, ya sean órganos unipersonales o en entidades colegiadas. No obstante ello, no existe actualmente en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional norma alguna que obligue a efectuar una audiencia previa para escuchar el testimonio de los candidatos a servir tales cargos antes de proceder a su nombramiento. Si bien es cierto, el Senado suele recibir a los candidatos antes de ratificar su nombramiento en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ello no siempre ocurre. Sin ir más lejos, los candidatos a desempeñarse como ministros del Tribunal Constitucional suelen ser designados sin mayor debate. Por su parte, en la Cámara de Diputados, la que interviene en la designación de ministros del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no existe la costumbre de escuchar a los candidatos a tales cargos en forma previa a su nominación, ni menos existe norma alguna en el reglamento de esta corporación. Por eso, la idea matriz del proyecto, en informe, dispone que los reglamentos de ambas cámaras del Congreso Nacional establecerán un procedimiento o instancia para que sus comisiones evalúen la idoneidad de las personas nominadas a cargos cuyo nombramiento les corresponda intervenir. Sometido a votación este proyecto, en general y en particular, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted exageró en la otra dirección, un informe muy corto. En el inicio del debate los dejo la palabra al diputado don Ramón Farías. Gracias, presidente. Ahí nos ahorramos los minutos. De ayer hicimos compensación. Muy bien. Presidente, no, yo creo que este es un proyecto que es interesante y por eso decidí tomar la palabra, y muy cortito, espero, en el sentido de que le entrega algo que siempre debió haber tenido tanto la Cámara como el Senado, y es la responsabilidad efectiva de escuchar a las personas que son candidatos y que tienen que ser nominados, y no solamente a través de un informe escrito tomar una decisión finalmente en la sala de sesiones. Yo creo que esto de imitar un poco lo que hacen otras democracias me parece bien en este sentido y en este punto.
el poder tener un cara a cara con los candidatos, poder hacerles preguntas, contrapreguntas, van a permitir hacerse una idea de si esa persona es o no es idónea para el cargo que se está siendo nominado. Nosotros como Cámara de Diputados tenemos pocas designaciones, el Senado se lleva evidentemente el peso de las designaciones de estos cargos, pero nosotros también las tenemos y en ese sentido creo que es importante que se homologuen las dos cámaras a una misma reglamentación y que es escucharlo. Así que yo creo que no hay ningún problema, vamos a votar a favor de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado. Diputado Sausabaj, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, para también respaldar esta iniciativa que va a permitir que la Cámara de Diputados y el Senado puedan citar a las personas que van a ocupar, autoridades que van a ocupar importantes cargos públicos para poder conocer el perfil de estas personas que posteriormente van a ejercer estos cargos, para poder precaver también posibles conflictos de interés. ¿Cuántas veces fuimos testigos de nombramientos de ministros que duraron 2 días porque a las pocas horas de ser nombrados se constató que tenían intereses en ciertas empresas que iban a estar siendo fiscalizadas por ellos mismos, u otras situaciones, ¿no es cierto?, de ministros o de autoridades que pudieran tener conflictos de interés? Es muy importante hacer un escrutinio previo. Y esta Cámara, que es una Cámara fiscalizadora, no solamente tiene que actuar con posterioridad a los nombramientos, sino que también es necesario precaver ese tipo de situaciones que cuando ocurren van dañando la imagen pública, van dañando la imagen de la gestión pública del Estado, y para eso precisamente está la Cámara de Diputados y también el Senado, que cumplen un rol en esta materia. Por eso que creo que autoridades que nosotros hemos votado aquí como directores de Instituto de Derechos Humanos, miembros del Tribunal Constitucional, debieran también, antes de asumir, venir a la comisión respectiva y poder dar a conocer cuál va a ser su trabajo, cuáles son los lineamientos, y también que los parlamentarios puedan hacer preguntas solamente con la intención de mejorar su gestión y evitar conflictos de interés o cualquier otra situación que pueda dificultar la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos. De manera que valoramos esta iniciativa que va en la línea de mejorar la transparencia en la gestión pública, en la designación de las autoridades. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sabaj. Quisiera consultar al diputado Aguiló. Diputado Aguiló. ¿Sería posible que usted nos exhibiera la indumentaria? Porque estábamos pensando que pudiera ser el uniforme del Parlamento para el verano. Esa presidente, no, es que como usted inauguró el periodo tropical del país y yo me pareció interesante vestirme de acuerdo a las condiciones que usted está colocando en... ¿Le lleva short también o pantalón? En la próxima semana. Ya, muy bien. Ofrezco la palabra. Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. La verdad que este proyecto es muy simple, pero también tiene un efecto demostración importante, porque es un proyecto pro transparencia. Esta iniciativa busca establecer que en los reglamentos de las respectivas cámaras de diputados y del Senado se deba recibir en una o más audiencias a aquellas personas que han sido propuestas para cargos en que una o ambas cámaras participan en su proceso de nombramiento. Las más altas autoridades de este país tienen una designación que depende de varios poderes del Estado y parten del Ejecutivo muchas veces y llegan a la Cámara las propuestas. Pero la verdad es que la práctica y la costumbre en esta materia ha sido muy pobre en términos de poder transparentar los méritos y las capacidades y competencias que tienen las personas que se proponen. Aquí mismo, el año pasado, entiendo, se designó a un representante de la Cámara de Diputados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la designación no duró más que la votación, es decir, duró 2 minutos. Y ni siquiera pudimos apreciar
cuáles eran las capacidades, trayectoria y méritos de la persona que proponían. Simplemente se dijo es el partido contrario al que designamos la última vez. Y creemos muchos que en la designación de la más alta autoridad de este país tiene que haber un proceso de escrutinio mucho más profundo. Por eso este proyecto de ley va a lograr que los procesos de designaciones de estas altas autoridades salgan a la luz pública, se hagan de cara a la ciudadanía, con audiencias públicas basadas donde todos puedan evaluar el mérito y antecedentes de los postulantes. Esto va a permitir un mínimo de escrutinio de la sociedad civil para corroborar y comprobar que los candidatos cumplen con las competencias que dicen ejercer en dichos cargos. En tiempos donde se demanda mayor transparencia y participación ciudadana, es un imperativo aprobar este proyecto de ley que sin duda va a fortalecer la institucionalidad, entregándole a todos los chilenos la posibilidad de poder corroborar y evaluar los méritos de las personas que son designadas. Por eso, como bancada, llamamos a aprobar este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto. Diputado señor Rincón. Gracias, presidente. Yo voy a partir, presidente, haciendo una solicitud formal, que quede registro en acta, y que diga relación con que usted personalmente encabece en el Senado que esto se apruebe prontamente. Por dos razones. Una, porque si no se hace así, este breve debate quedará probablemente solo en las historias de las actas de la Cámara de Diputados. Y no por ser una iniciativa breve en su redacción jurídica, deja de ser importante. Y no lo digo por hacerle una alabanza en público en este hemiciclo. Lo digo porque usted es uno de los autores principales, y porque creo que es bueno, verdaderamente bueno, que esto sea refrendado y aprobado en el Senado. Y además por una segunda razón, porque si alguien tiene trayectoria de audiencias es precisamente el Senado, porque las cosas hay que decirlas. No hay que hablar de una institución solo cuando uno tiene una crítica, sino también cuando uno tiene algo que resaltar. No está en los reglamentos de las corporaciones, no está en la ley orgánica del Congreso Nacional. No obstante ello, ya es una tradición bastante asentada en el Senado la realización de audiencia. Pero como tradición, no como una obligación o mandato. Por lo tanto, porque así puede ser ley, y usted es uno de los autores y presidente de esta corporación, y porque como el Senado tiene tradición de ello, honrará en consecuencia esa tradición. Pero para eso es bueno que la primera autoridad de esta corporación le dé la impronta que amerita con el par del Senado para que esto sea ley de la República. Las audiencias han demostrado en la legislación comparada ser un buen mecanismo para conocer no solo los antecedentes curriculares de un candidato o candidata a un determinado cargo, sino también para saber cuál es la apuesta pública, la proyección institucional, el armado de metas de gestión que esa persona está dispuesta a ofrecerle al país en el ámbito de lo que va a ser su misión al frente de una determinada institución. Cuando eso se conversa solo tras bambalinas, cuando eso queda solo como una conversación de pasillo, simplemente no existe. Ni es posible tampoco demandar el cumplimiento de aquellas propuestas u objetivos. Las audiencias públicas, en consecuencia, tienen la virtud de fijar un derrotero de apuesta pública de misión institucional, más allá del rol jurídico de dicha institución, en el marco de lo que es un compromiso mínimo de gestión con el país al frente de esa institución. O sea, la audiencia pública no solo permite conocer los antecedentes curriculares del candidato o candidata, es mucho más que eso. De ahí la importancia de ella. Y por eso concurrimos con nuestro voto favorable en la Comisión de Constitución, resaltamos su iniciativa, presidente, pero por eso mismo creo que estoy en todo el derecho a que exista un compromiso que sé que va a hacer para que esto el Senado lo tramite prontamente, porque el Senado ha honrado con audiencias públicas sus distintos nombramientos, y aquellos que crean que la Cámara lamentablemente prácticamente no propone o no nombra, son muchos menos. Es cierto,
pero los hay, y no de poca importancia. Ya mis colegas han hablado del Tribunal Constitucional, por decir alguno, y es un órgano muy importante. Así que la Cámara tampoco está ajena a la posibilidad de participar en esto y de hacer por esa vía un acto de mayor transparencia e información adecuado a la opinión pública. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rincón. Solo quisiera pedirle que en la formulación del mandato que usted le entrega al presidente de la corporación cambiemos el concepto de encabezar por uno a... Usted me comprende. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Muy bien. Finalmente, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora. Diputado Aguilar, ¿usted se da cuenta de lo disruptivo que ha sido su... ¿no? Se me desordenó la corporación. Dicen las diputadas que se ve bien, como hace 25 años, 28 años cuando se incorporó a la... Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población. Se hace presente que el informe se rindió en la sesión número 83 del día 13 de octubre. Antes de ofrecer la palabra, quiero saludar a una delegación del cuarto año básico de la Escuela Pataguas Cerro de la comuna de Pichidegua. Queremos saludar a los alumnos, apoderados y muy especialmente a la señorita Julia Astorga, profesora jefe del curso, a quien le damos un especial saludo. Ellos y ellas han sido invitadas por la diputada doña Alejandra Sepúlveda. La vestida marinerita. No es el aspecto normal la camisa, para decirle a los jóvenes que aquí se usa corbata, pero bueno, no está ninguno. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Muy bien. Cerrado. Estoy ofreciendo la palabra en el informe sobre medicamentos. Sí, ofrezco la palabra. Muy bien, cerrado el debate. Vamos a suspender por 5 minutos para llamar a los parlamentarios para proceder a las votaciones. Se reanuda la sesión. Vamos a proceder a las votaciones. Les pediría a los parlamentarios por favor se sitúen en sus respectivos pupitres. El proyecto que establece el Día Nacional de la Piragua lo vamos a dejar para otra ocasión. La piragua, la piragua. Estamos esperando la suscripción de don Luisín Landáez para después. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento le corresponda intervenir, que requiere para su aprobación del voto favorable de 66 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y todos los diputados? Don José, diputado Pérez. Diputado Pérez. José. José. Ya, ahí sí. Chávez. Diputado Chile.
Diputado Chile, diputado Chávez. ¿Votar? Muy bien. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 90 votos. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda más aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Dígame. ¿Puedo agregar mi voto afirmativo a este proyecto de ley? Diputado Soto, le agregamos su voto. Gracias. Despachado el proyecto. En votación, el informe de la Comisión Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población. En votación. Han votado todas las señoras diputadas y todos los señores diputados. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Fuentes. Diputado Fuentes. Monkever. Diputado Monkever. Pausa. ¿Qué? No, está peleado. Sí, estamos. Muy bien. Han votado todas y todos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 20 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan un buen fin de semana. Al Senado, de forma unánime, con 90 votos, se remitió la moción que dispone que ambas ramas del Parlamento deberán definir qué comisiones recibirán a candidatos propuestos para cargos en que una o ambas corporaciones legislativas participan de sus nombramientos. Y lo que sucede es que hay un conjunto de autoridades públicas que son objeto de nombramiento por parte de la corporación. En la mayoría de los casos el Senado, efectivamente. Son muy pocas aquellas en que participa la Cámara de Diputados. Es fundamentalmente en el Senado donde se establece el mecanismo para auscultar las opiniones de los concursantes previo a su designación. Entonces, nos ha parecido que formalizar un mecanismo de forma tal que legalmente estén obligadas las corporaciones para darle un tratamiento a esas audiencias como trabajo en una comisión nos pareció importante. Y por eso es que hemos presentado esa moción que felizmente se aprobó por unanimidad, en el sentido de que en cualquier proceso de nombramiento los postulantes sean recibidos en comisión. Esto además apunta en una segunda dirección que no me parece menor mencionarlo, y es evitar el diálogo bilateral, el que yo me reuní con el senador tanto, con el diputado tanto, sino que sea un proceso formal en que comparezcan ante un colectivo, una comisión, y ahí expongan su punto de vista, sus perspectivas. Esta jornada de jueves la sala también aprobó con 66 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones el informe sobre la investigación al rol de los organismos públicos en la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población, una de cuyas propuestas plantea que la Cenabast pueda ser utilizada como intermediaria y vender a todas las farmacias independientes y pequeñas, así como a las organizaciones de pacientes. Dentro de las conclusiones que, insisto, por una parte daban la posibilidad de proponer modernizaciones a la Central Nacional de Abastecimiento, incluso que ésta pudiera cumplir un rol de intermediador, sobre todo respecto a aquellas farmacias que no son de cadena, sino que son pequeñas farmacias, para abaratar los costos y que este costo menor se traspase a un menor valor de los medicamentos a las personas. También sugerir algunas otras cosas respecto a la regulación que debiera tener este mercado, entendiendo que los medicamentos son producto de primera necesidad, incluso para algunos de nosotros bienes sociales. Y en ese sentido, la disminución de impuestos o la regulación vía banda de precios son propuestas bastante interesantes que yo espero el gobierno pueda asumir en su conjunto y ojalá poder ser parte de un estudio mayor que, insisto, tenga como objetivo fundamental la minimización de los costos y la disminución entonces por consecuencia de los precios de los medicamentos hacia los pacientes. Este informe votado favorablemente, ¿qué es lo que le pide al gobierno? Le pide dos cosas. Primero, que haga una fuerte intervención en la regulación de precios, porque hoy día no se trata de fijarle a cada producto un precio, pero sí una banda de precios, que hoy es francamente abusiva. Hoy día tenemos remedios que están a veces en un 1000% de diferencia
un mismo producto según si es de marca o según si es genérico. Segundo, tenemos laboratorios que son discriminadores de precio, porque si le venden a una farmacia popular le venden muy caro, pero si le venden a una cadena que les compra volúmenes enormes, le abaratan el precio de una manera insostenible. Y tercero, que hoy en nuestros hospitales la central de abastecimiento no es aún el gran comprador de remedios hacia el mundo privado, porque desgraciadamente muchos hospitales y consultorios le siguen yendo a buscar a los grandes laboratorios, pero van golpeando la puerta de a uno. En vez de tener el gran comprador, la Cenabás, para que vaya a nombre de todos los pequeños y los chicos a comprar con escala, lo siguen haciendo de a uno, por lo cual sigue el abuso permanente. Y eso pasa porque la central de abastecimiento se empodere, sea modernizada, pero al mismo tiempo sea el comprador genuino del sector público. La comisión investigadora estableció que debe restituirse la bioequivalencia de manera transparente, formal y a bajo precio. Porque en Chile eso no ha cambiado y la gente, pese a la crítica que hay sobre este mercado tan oscuro, sin embargo, no ejerce todos sus derechos. Y al concluir este programa les contamos que se informó y debatió la moción que modifica el Código de Aguas, definiendo que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Además, prohíbe constituir derechos de aprovechamiento de aguas en los glaciares. Este proyecto se someterá a votación el martes 22 de noviembre.